Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. El Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, aprobado por el Gobierno de la Nación del PSOE, redujo un 5% de media el salario a los empleados públicos y les congeló el salario para el ejercicio siguiente. Esas cantidades no las han recuperado, ni el desprestigio social al que fueron sometidos, señalándolos como culpables de la crisis de una forma injusta y miserable. El Partido Popular votó en contra y criticó duramente estas medidas. Gracias. Con la entrada del Partido Popular en el Gobierno de la Nación, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, manifestó, refiriéndose a los funcionarios, lo siguiente: tienen que olvidarse del cafelito y de leer el periódico. Después se disculpó, pero destapó el concepto y la forma de entender que tiene el Partido Popular acerca de la administración pública de los empleados públicos. Y vaya si lo demostró, ya que en julio de 2012, es decir, 3 meses más tarde, los empleados públicos soportaron no solo esta humillación, sino que a través del Real Decreto Ley 20/2012 soportaron el mayor recorte en sus derechos que recibieron nunca. Entre los recortes injustos que sufrieron no solo estaba la supresión de la paga extraordinaria, también se acordaba recortar los días de libre disposición, conocidos como los moscosos, y la eliminación de los días de libranza por antigüedad llamados canosos, días que habían conseguido a cambio de sacrificar medidas retributivas y mejoras retributivas. Además, con la excusa de la crisis económica, se introdujeron recortes gravísimos para los empleados públicos, tales como los establecidos en el artículo 9 del decreto ley mencionado, que establece la reducción de remuneraciones por enfermedad. Es decir, no era crisis, era ideología. Y repito, no era crisis, era ideología. El Gobierno central, alegando que eran medidas temporales y excepcionales, en el año 2012 recortó los derechos a los empleados públicos, siendo esta una decisión de trascendental importancia y sin precedentes en nuestra reciente historia democrática. Ahora es muy significativo contemplar cómo los representantes del Partido Popular en Andalucía están muy sensibilizados y preocupados con la carrera administrativa de los empleados públicos andaluces. No vamos a negar que nos sorprende esta actitud por parte del Partido Popular andaluz, ¿o no?, dado que esta tiene lugar a 2 meses de las elecciones generales. A pesar de ello, nos alegramos que se sumen a nuestra reivindicación por la defensa de los derechos de los empleados públicos, ya que, según manifiestan en su propuesta, su motivación no es más que dignificar la función pública sin tintes electoralistas. El PSOE no dudó en refugiarse en la crisis económica para perjudicar con ello a los empleados públicos en el año 2010. Tras el Real Decreto Ley 20/2012 del Gobierno central, la Junta de Andalucía recurre el mismo, pudiéndose interpretar de dicha actuación que no tenía la intención de aplicar estas medidas y que quería haberlas evitado. Sin embargo, como ya le dije esta mañana a la señora Montero, lamentablemente esa posible interpretación no tiene nada que ver con la realidad. Señora Montero, agradezco la lección que me ha dado esta mañana, dada mi escasa experiencia como parlamentaria. No sabía que era costumbre en este Parlamento dirigir preguntas a los portavoces de otros grupos parlamentarios cuando ya no tienen turno de réplica. Así que, como ante temas tan importantes suelo esforzarme en aprender rápido, primero le voy a contestar a la pregunta que me hizo esta mañana y luego le voy a hacer yo a usted una pregunta. Me preguntaba esta mañana si nuestro grupo parlamentario iba a estar al lado del Grupo Socialista respecto a la ampliación del límite de endeudamiento que ha solicitado usted al Gobierno de la Nación para el abono del 50% de la paga extraordinaria suprimida en 2012 a los empleados públicos, alegando que este es un mecanismo idéntico al utilizado por el Ministerio de Hacienda para el abono de la paga de los empleados de la Administración General del Estado. Como no puede ser de otra manera, la respuesta del Grupo Parlamentario Podemos Andalucía es no. Nuestro grupo jamás va a estar al lado de gobiernos que apliquen políticas de austeridad, señora Montero, bien vengan del Gobierno central o del Gobierno andaluz. ¿De verdad están pensando que somos tan ingenuos? ¿Realmente la opción que plantean es endeudar a los andaluces y a las andaluzas para devolver las pagas extras? ¿Quién va a pagar ese préstamo, señora consejera? ¿Usted? ¿El Gobierno? ¿Quién lo va a pagar? ¿Qué le va a decir a los andaluces y a las andaluzas? Si se pidiera ese préstamo, ¿qué le diría cuando después lleguen otra vez los momentos de recorte? Porque van a llegar, porque sus presupuestos tienen pinta de estar muy bonitos, pero vamos a ver si son ciertos o no son ciertos. Si llegara ese momento, si volviéramos a tener un momento de crisis en el que usted no pudiera, su Gobierno, no tuviera dinero para afrontar los gastos que garantizan el bienestar de los andaluces y las andaluzas, ¿qué haría? ¿Otra vez iba a ser responsable a los empleados públicos de la crisis? ¿Recaería otra vez el peso de la crisis en nuestros empleados públicos?
Tanto el Gobierno central como su Gobierno han instaurado en la sociedad una imagen injusta respecto a nuestros empleados públicos, que han sido objeto de un linchamiento absolutamente inmerecido. Esa es su forma de dignificar la función pública de los que únicamente deben estar al servicio de los ciudadanos. Haga sus deberes, señora consejera, y gobierne la Administración pública como debe, velando por los derechos de sus empleados, que no hacen más, como le digo, que prestar un servicio a la ciudadanía de forma independiente y despolitizada, por mucho que no les guste. Ahora, señorías, respecto a la PNL propuesta por el Partido Popular, y dicho con todo el respeto, lo propuesto es una relación de obviedades ya solicitadas por nuestro grupo parlamentario en este Parlamento y que, excepto el Gobierno y Ciudadanos, que no sabemos lo que habrán acordado, no creemos que ningún grupo parlamentario pueda estar en contra. No vamos a posicionarnos en contra de la aprobación de los 3 primeros puntos. Vamos a luchar para garantizar a los empleados y empleadas públicas no solo la recuperación de su poder adquisitivo, sino los derechos hurtados en los últimos años en nombre de la austeridad. La Ley 3/2012 no solo supone una merma del poder adquisitivo, sino también la ampliación de una jornada laboral que supuso en educación secundaria el despido de más de 4.000 interinos e interinas, la supresión de ayudas de acción social y el empeoramiento de las condiciones y derechos de la jubilación anticipada del personal laboral. No cabe duda que las ofertas de empleo público, las resoluciones de los concursos de traslado, la convocatoria de procedimientos selectivos de acceso y de concursos de mérito deben efectuarse con la regularidad y condiciones que establece la ley, no sirviendo de excusas problemas en diferentes tribunales de justicia nacionales y europeos que soportamos los ciudadanos andaluces y en especial los empleados públicos para que el Gobierno andaluz, único culpable del problema, no cumpla con la legalidad vigente. Pero entendemos que tenemos que ser más ambiciosos de lo que propone y este Parlamento de Andalucía debe aprobar este documento con las aportaciones del Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía para aspirar a cumplir escrupulosamente con el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y garantizar la legalidad de los horarios lectivos del profesorado de enseñanza secundaria, que desde 2010 se han venido contraviniendo. No superar las 20 horas lectivas, dentro de las cuales están incluidas las horas de guardia en los horarios de los docentes de educación secundaria. Acometer la tan necesaria reordenación en los centros a través del incremento de las plazas docentes, rectificando la política de eliminación de puestos docentes interinos llevadas a cabo durante los últimos 5 años. Así tendremos la posibilidad de revertir la recuperación de puestos de trabajo y, por tanto, de la calidad de la enseñanza. Proponemos igualmente la supresión inmediata del artículo del Real Decreto Ley 20/2012, del artículo 4, que establece un promedio semanal de la jornada ordinaria de trabajo de los funcionarios públicos no inferior a 37 horas y 30 minutos y lograr que el Parlamento de Andalucía se posicione a favor del promedio semanal citado sea de 35 horas como tenían antes. Los trabajadores públicos han sido infravalorados y despreciados, como les he dicho antes, tanto por el PSOE como por el Partido Popular. Y aunque estemos a 2 meses de las elecciones generales y se percibe cierto interés en el PP, debemos defender al conjunto de empleados públicos para devolverles al menos algunos de los derechos que les fueron sustraídos. Tenemos que desvivirnos en esta Cámara y consolidar principios y valores compartidos para desarrollar un servicio público profesional, con clara vocación y orientación al ciudadano, principal afectado, para así terminar con esta desconfianza de los ciudadanos en los representantes políticos y en el funcionamiento de una Administración que, no olvidemos, vela por todos sus intereses. Y hoy, como ya se está haciendo práctica habitual en mis intervenciones, no me gustaría terminar sin dirigirme al portavoz del Grupo Socialista, Mario Jiménez, que ha tenido el detalle de dedicar unas amables palabras a nuestro grupo parlamentario esta mañana. En cuanto a las lecciones, gracias a ti, Mario, por las palabras de esta mañana, nos han encantado. En cuanto a las lecciones políticas e ideológicas que pretende darnos, voy a ser muy escueta. Señor Jiménez, como dice el refrán, dime de lo que presume y te diré de lo que carece. Muchas gracias. Gracias, señora Gutiérrez. Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista y en su nombre tiene la palabra don Jesús María Ruiz. Señor Ruiz, tiene la palabra.